Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este sexto capítulo de La Acepetera en su segunda temporada. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña y hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de cabaret, no de la obra, vamos a hablar sino del cabaret en general. Vamos a hablar del teatro cabaret, de la nueva generación de cabaret y me acompañan una gran invitada y un gran invitado, Ami Lira y Carlos Alexis. ¿Cómo están? Bien, yo muy contenta. También, muy emocionado. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por aceptar la invitación de la CPT y poder hablar de cabaret en este espacio, de esta nueva generación, de la comedia, del humor, de las características del cabaret. Y quisiera empezar primero saber cuál ha sido su camino en el cabaret, o sea, cómo llegaron al cabaret y cómo se han desarrollado en el cabaret. Comenzamos contigo, Ami. Ok, muchas gracias. Pues yo empecé justo saliendo de la escuela. Yo soy egresada de la Escuela Nacional de Arte Teatral de la ENAT, igual que Carlos, y justo no me esperaba para nada entrar a cabaret, ¿no? Como que fue una cosa que me sorprendió, que me impactó para bien. Algunos compañeros que ya eran egresados de la ENAT me invitaron a participar en un proyecto que fue Coronel Amelio, que tenía la invitación de estar en el Cervantino, fue en el 2016, me parece. Y entonces, justo ya a partir de eso, ellos me invitan a este proyecto, que además fue una cosa como, bueno, lo vamos a ensayar, es cabaret, es histórico. Hablamos justo sobre el coronel Amelio Robles, el primer coronel trans reconocido en México a partir de la Revolución Mexicana. Y yo dije, ¡buah! Pues hagámoslo. No sé qué es esto, pero hagámoslo, ¿no? Y de pronto empezamos a ensayar y fue una suerte de laboratorio en donde cada persona que estábamos involucradas en ese proceso, dimos como de una manera muy creativa qué era lo que nos importaba de ese tema en particular, de la revolución. Trajimos a la mesa como un montón de temas de qué nos importaba socialmente en ese momento, con qué estábamos luchando en ese momento. Éramos mujeres en el elenco, éramos puras mujeres y después entró un hombre. Pero justo fue como partir desde ahí, desde esa pregunta de qué es lo que nos duele, qué es lo que nos importa y cómo podemos darle la vuelta para que sea algo cómico y que acerque al público. Y esa fue mi manera de entender el cabaret desde el inicio, ¿no? Como decir, ok, es esto, ¿no? Es tomar algo que me importa, que además se une con un tema histórico, con un tema social de mi país y que todavía está, ¿no? Que todavía es actual. Y que podemos entonces traer y utilizar y meter ahí muchísimas cosas. Y después, claramente, ¿no? Pues ya romper la cuarta pared, y el teatro cabaret entonces vamos a hablarle directamente al público, ¿no? Estamos en una conversación con el público y escuchamos también qué es lo que les pasa con estos detonadores que les damos. Entonces, ese fue mi primer proyecto. A partir de ahí, entonces, ya encontramos una forma de colaboración muy linda, este equipo que hicimos Coronel Amelio, y terminamos creando una compañía, que es la compañía en la que estoy ahora, que es Las Diablas Cabaret. Y a partir de eso, pues ya, ¿no? Como que nos pusimos a jugar con otros temas, nos hemos puesto a ver qué es lo que nos importa, qué nos interesa, qué queremos hacer, desde dónde queremos abordar el cabaret. También aprendiendo un poco de esta experiencia con Coronel Amelio, estuvimos jugando 3 años, ¿no? Estuvimos llevándola a distintas partes de la República, con distintos festivales, en distintas presentaciones. Y fue una experiencia muy buena ver cómo también el cabaret se mueve y cambia, ¿no? O sea, las obras de cabaret siento que no pueden ser nunca lo mismo. Siempre cambian y se nutren y eso es muy retador. A partir de eso empezamos a crear otras cosas y creamos otra obra que fue justo después de Coronel Amelio, 3 años después, creamos Las Vampiras Solas, también parte del elenco. Y recientemente tuvimos también una obra que fue La Mujer Sensual, que fue el año pasado. Entonces, eso es un poco como mi historia en el cabaret. También tuve la dicha justo de encontrarme con Carlos Alexis. Ahorita estábamos pensando, fue 2018-2019, pero fue justo en el 2018, en el año de las elecciones. Yo la verdad tuve la fortuna también de ser muy cobijada por otros grupos, por otras mujeres cabareteras, ¿no? Sobre todo encontré en un taller con Ceci Sotres de Las Reinas Chulas, donde también daba el taller Paola Izquierdo. Comencé también con ellas en esta parte un poco más académica, ¿no? O de tallerear, en un taller que ellas daban en el Helénico. Entré a ese taller de cabaret con ellas.
Y después de eso me empecé a juntar y a, pues, a ver más cabaret, ¿no? Como a interesarme mucho más. Y también conocí a Ana Laura Ramírez de Parafernalia Teatro y a Mariano. Y me invitaron a trabajar. Ana Laura me invitó a trabajar en este proyecto también maravilloso que tuvimos, que fue El Buen Juez por su casa empieza, que justo hablaba, era totalmente político, ¿no? Y entonces era todo sobre este tema de las elecciones. Entonces, bueno, eso es, y solo para dar la intro también de la dicha de cómo me encontré con Carlos Alexis también en el Teatro Cabaret, y de, pues sí, que también fue una forma, ahí con Parafernalia específicamente, creo que fue entender mucho sobre como la política que involucra el cabaret, ¿no? Como específicamente cómo la política juega un rol esencial dentro del cabaret. Sí, qué bonito. Y justo, bueno, la gente que nos ve y nos escucha, antes de empezar a grabar, cuando llegamos, fue el encuentro de ustedes dos y se abrazaron y yo así como, ¡ay, qué lindo! Entonces, también que lo menciones, que trabajaron juntos también, es bonito también estas redes, ¿no? Y mencionaste también varios nombres, varias referencias, ¿no? Referentes del cabaret en México, que me parece importante. Y algo que me gustó mucho lo que acabas de mencionar es esto que dices de buscar qué te importa, qué te duele y cómo eso lo llevas a la comedia, ¿no? O sea, eso me parece muy importante. Y ahorita vamos a hablar de varias cosas de eso también, justo. Pero, Carlos, ¿cómo ha sido tu camino en el cabaret? Bueno, pues en mi caso fue justo cuando entré a estudiar actuación, la carrera de actuación a Casa Azul, que fue que Claudia Ríos, que es muy acá, muy intensa, muy en el pedo, nos dijo, vayan a ver de todo, ¿no? Entonces nos llevó a ver las luchas, nos llevó a ver musicales, obras a la UNAM, y nos llevó a ver un espectáculo de cabaret en la UNAM. Y ella se me quedaba viendo ese día, porque estaba yo muy emocionado, y me dijo, el lunes hablamos, ¿no? Y entonces, 2 días después, el lunes, sí, dije, yo dije, ya me van a dar de baja, o algo así. Y entonces, ella me dijo, creo que tu camino está por ahí. Me estaba yendo muy bien en los ejercicios de realismo y todas estas cosas, pero me dijo, tu camino va por ahí, ¿por qué no ves más cabaret? Y ya fue que me empezó a hablar de Ana Francis Moore, que es una de sus mejores amigas. Bueno, no sé ahora por temas políticos como pero en aquel entonces, exacto, eran de la generación y todo. Entonces, fue que me habló mucho de ella. Al poquito tiempo hago mi examen a la ENAT, y en la fila, yo de los nervios, me voy al Educal, y ahí es que compro mi libro de cabaret de Ceci Sotres para relajarme un poco en la fila, y ahí fue que lo comencé a leer. Me quedo en la ENAT, y a la par, a la entrada de la ENAT, comienzo a tomar el taller con Ceci Sotres. Comienza ahí un momento de confusión en mi vida de, cómo, si acá es como mucho realismo y en realidad me interesa esto de la farsa. Con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que tiene todo que ver, y que el realismo, a final de cuentas, en cuestión de técnica, está también en el cabaret, en muchos elementos del cabaret, aunque sea totalmente fársico, ¿no? Hay muchos elementos como la escucha, el estar, el presente, la mirada, muchas otras cosas las integra también el cabaret. Pero bueno, eso me llevó también un tiempo entenderlo. Y justo en ese año, que fue como entre 2017 y 2018, que es cuando entra, digamos, Andrés Manuel al poder, es que conozco a Ceci Sotres, a Milira, a Ana Laura Ramírez, y es Ana Laura, por una sesión en la que Ceci no pudo ir a dar el taller, la cubre Ana Laura, me pone un ejercicio de improvisación y todo, y a partir de ese ejercicio comenzamos a platicar por Messenger, y ya es que me invita al espectáculo de El Buen Juez por su casa empieza, que a mí me encantó porque además era muy político, y yo siempre en mis shows como que me voy a esta cosa que sea muy, muy política. Me encanta la parodia, me encanta también decir los nombres tal cual, o si no hacer, digamos, una alusión o una parodia desde el nombre a la clase política mexicana, y creo que ahí es donde pude encontrar mi verdadero yo como creador, porque pues era una cosa extraña, ¿no? Entre la comedia musical, pero no me terminaba de encantar a veces lo que se contaba, pero la comedia, pero no siempre, porque sentía que le hacía falta música, albur, la improvisación con el público, hasta que encontré el cabaret y reunía todo lo que me interesaba de las artes escénicas. Entonces, también me gusta mucho el teatro, a veces lo disfruto más desde la producción, pero el cabaret me encanta desde la producción, desde la actuación, la dramaturgia y todo.
Sí, es que Sí. justo es, o sea, es como integra todo, integra muchas cosas y también lo mencionabas tú a mí que también va cambiando, evoluciona, o sea, porque si hablas de política no es lo mismo como estamos ahorita que estaremos en un año, con el mismo espectáculo. Hace una semana, nos Ujú. va a pasar en El Buen Juez por su casa empieza, que teníamos un gajo, que teníamos un chiste, y a la semana ya no funciona, Y porque es o ya nuevo. hicieron otra tontería Claro. dentro del mundo de políticos, ¿no? O sea, porque ya pasó algo más, o hay otra cosa de la que hablar, y entonces justo va cambiando a veces cada día. Y quiero ir un poquito hacia atrás, pero también ir como a la raíz. Para ustedes, ¿qué es el cabaret? ¿Qué entendemos por teatro cabaret o el cabaret? ¿Qué características tiene? Para mí es un teatro disruptivo, totalmente disruptivo. O sea, siento que es un tipo de teatro. Me parecía, ahorita justo escuchando a Charlie, también recordaba un poco esta como frustración también de mi parte, como de que en la escuela, no hubiera esta oportunidad de estudiar cabaret, de entrarle al cabaret, ¿no? Hay como esta parte un poco de ir a la comedia, pero no sé actualmente porque estoy un poco alejada de las nuevas generaciones de las escuelas de teatro, pero sí me tocó todavía en mi generación que hubiera como esta cosa de cabaret no es teatro, ¿no? O sea, como de no, hacer cabaret no es hacer teatro. Y entonces como desde una crítica muy negativa o de minorizar, ¿no? Que entonces yo pensaba, justo cuando yo entré, decía, ¿cómo es posible? Si para mí es un tipo de teatro, es un tipo de escena que conjunta justo todas las artes, ¿no? En donde estás, o sea, en donde estás utilizando la música, ¿no? O sea, el teatro cabaret tiene también como elemento fundamental la música, las canciones. Es un elemento principal, ¿no? Protagonista. Dentro de cómo las letras, eso es algo que también en el taller con Ceci Sotres y particularmente con Paola Izquierdo, ella decía, las canciones son una forma, la música es una forma de entrar con la gente, de acercar a la gente y de involucrarla. Y tú al cambiar una letra de una canción, que es muchas veces un ejercicio que se usa recurrentemente en el cabaret, al cambiar una letra de una canción muy popular, que entonces va a enganchar a la persona y de pronto le estás diciendo otras cosas, es una clave, ¿no? Bellísima del teatro cabaret. Entonces, para mí es eso. Para mí, el teatro cabaret creo que es una forma de arte escénica disruptiva, en donde hay una conversación mucho más directa y pura con el espectador. Dentro de lo mismo de lo que parte el teatro, que es justo como un interés común, ¿no? O sea, puede partir de algo que a mí me afecta, algo que yo quiero decir y que le comunico a las otras personas, pero que además sí tiene un énfasis muy político y social, ¿no? Que creo que va, o sea, que el teatro cabaret sí le juega también a eso y que viene también desde donde nació, ¿no? O sea, si hablamos un poco del cabaret en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En donde el cabaret era tal cual el bar, ¿no? Como ese lugar en el que era el bar, se reunía toda la gente, estás en guerra y de pronto alguien quiere decir algo y dice, acá está mi escenario y entonces lo utilizo para eso. ¿Y cómo? Con música, con seducción, ¿no? Como con baile, como con otros elementos que lo que hacen es que la gente realmente pueda llevar su atención a eso y hablar desde situaciones críticas, ¿no? Desde como lo que menciono ahorita como lo político y lo social, que pueden ser cuestiones muy fuertes o muy críticas, dándole la vuelta a la comedia. Sí, sí, o sea, creo que es eso, es cómo hay esta profundidad, pero a veces no la sientes y cómo, ahora sí que albureando que te encanta, y cómo va entrando, ¿no? No, porque eso sucede mucho con el cabaret, o sea, tiene esta, como me gustó eso que dijiste, como la seducción, pero también para mí a veces el cabaret siento que tiene algo incómodo, porque confronta también con temas que no quieres y de repente te estás riendo y dices, ay, ¿no? O sea, ¿de qué me estoy riendo? Creo que eso es lo que a mí me fascina y es por lo que siento que sigo haciendo cabaret, porque ese momento en el que como actriz me ha pasado estando mientras ensayas, ¿no? Que de pronto estás buscando una escena, estás haciendo algo y te empiezas a reír o empiezas a buscarle y encuentras la risa en algo que es extremadamente trágico o que es muy fuerte, que es muy doloroso y luego verlo con el público, ¿no? Luego ver como esa risa explosiva y de pronto ver a la gente caer en cuenta como de qué me estoy riendo, espera. Es una forma de catarsis y de llegar y de generar esta reflexión que al final creo que todos buscamos también como creadores, como creadoras y también pues siendo actrices o actores, ¿no? Carlos. Pues para mí también lo más importante es que sea divertido, ¿no? Y creo que es algo que se conserva mucho del cabaret con K de Alemania, ¿no? El cabaret con K, que viene un poco también desde la propuesta de Bertolt Brecht, en donde él decía que el público
debía divertirse todo el tiempo, ¿no? Y divertirse no tenía que ver con hacerse chistoso o hacer reír, sino con estar atento todo el tiempo y con una participación y escucha activa durante los espectáculos. Y creo que es algo que se sigue conservando, que yo intento conservar en los espectáculos que hago, ¿no? El cabaret en realidad, pues es, como dice Ami, el espacio, ¿no? Cabaret significa lugar en el que se bebe y se come, pequeña habitación en la que se come y se bebe. Entonces, pues para mí eso es una oportunidad, un espacio para convivir, para conbeber y para hablar de los temas que nos interesan, rompiendo obviamente la cuarta pared y también dialogando todo el tiempo con el público, pensando en que ellos y ellas son un personaje más de nuestro espectáculo, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho jugar con eso, ¿no? Si el personaje principal es a lo mejor un rey, bueno, pues yo escojo a uno de ellos y es mi lacayo, ¿no? Entonces todo el tiempo estoy jugando con él. Si veo que no le entra tanto al juego, no me peleo con eso e inmediatamente cambio a otra persona, ¿no? Digo, ay, le di vacaciones, ¿no? Entonces ya me voy con otra persona. Pero es eso, está rompiendo la cuarta pared y es un diálogo constante. A mí sí me gusta, la verdad, separarlo del teatro. Yo casi nunca le digo teatro cabaret porque creo que ahí radica la belleza del cabaret, ¿no? Esta cosa como alejada, un poco, pues sí, marginada. Creo que ahí radica como toda su belleza, ¿no? Como todo su brillo de la noche, de lo prohibido. Entonces, yo sí trato siempre de alejarlo del cabaret, aunque ahora con mis espectáculos sí utilizo mucho como un modelo de producción muy parecido al teatro, ¿no? En donde ya hay un texto escrito, ¿no? Por lo general, pienso en alguien que pueda hacer la escenografía, pienso en alguien que pueda hacer el diseño de iluminación o incluso una carpeta, y creo que es algo que no sucedía. Entonces, en cuestión de modelo de producción, sí me voy un poco al teatro, porque pues también es algo que estudié, o sea, esa fue mi formación en la ENAT. Sin embargo, yo sí trato siempre de alejarlo del teatro. Como cabaret, pero en la cuestión de producción, si te acercas al teatro. Y eso es algo que, por ejemplo, en tus espectáculos he visto. O sea, esta cuestión de el cuidado en el vestuario, en la iluminación, o sea, y no solo en tus espectáculos, sino siento que es algo que también se está agregando a varios espectáculos. Actualmente poner cuidado también en la forma, ¿no? O sea, en cómo estás contando lo que estás contando, ¿no? Porque a veces pareciera que solo está en la palabra, pero también en el cabaret siento yo que hay imágenes, ¿no? Porque también hay, o sea, pareciera que no hay silencios, pero también hay silencios para ver la risa, ¿no? Porque ustedes están en constante escucha, ¿no? O sea, y recibiendo y viendo ahí cómo lo hacen. Ahorita quería hablar justo este episodio, se llama La Nueva Generación de Cabaret, y quería hablar ya específicamente del cabaret que ustedes hacen, del estilo, qué temas, de qué manera, o sea, qué le están aportando ustedes al cabaret como esta nueva generación. Pues para mí ahorita justo como retomando un poco eso, haciendo esa reflexión, pensaba en, claro, es que estos modelos nuevos que estamos usando, creo que tanto lo he visto con Charlie en Cabaret de 10 y que también es algo que es fundamental para nosotras en Las Diablas Cabaret, es sí buscar también modelos de calidad dentro de las producciones que estamos creando. Y como nuestras bases creo que están justo muy sentadas en eso, ¿no? Como en el estudio desde sí actores, pero teniendo en cuenta todo, ¿no? Como todo este engranaje que hace una obra o que genera un espectáculo. Es entonces ahí en donde creo que también hemos encontrado desde Las Diablas Cabaret que el detalle puede decir mucho, ¿no? O sea, puedo pensar justo como en cómo creamos Coronel Amelio y que la producción era también fundamental, ¿no? O sea, estábamos hablando de mujeres que eran el vestuario como de Adelitas, pero eran estas Adelitas que tenían las faldas súper brillosas y con los colores, ¿no? O sea, como en una cuestión así, y que el detalle de los calzones, pues, ¿no? Como estas enaguas grandes, ¿no? Y que también era, pues, porque las vamos a enseñar, ¿no? Y porque enseñarlas tiene que provocar algo y dice algo también. Y es algo que genere también, como dices, esta incomodidad, ¿no? Entonces, para nosotras y para mí también como creadora de cabaret, creo que los temas muy importantes en este momento es sí hablar de cuál es nuestro rol como mujeres dentro de la sociedad,
de hablar de cómo venimos arrastrando como sociedad mexicana también una imposición muy grande de ese rol de las mujeres, de qué es lo que deberíamos ser o qué es lo que se espera de las mujeres, y de cómo hay muchísimas violencias que siguen imperando, ¿no? Y que pareciera que no, que están un poquito más disfrazadas, pero que de pronto justo comparas lo que pasaba en la revolución con lo que está pasando actualmente con los feminicidios y nos vamos a lo mismo, ¿no? Un poco, o el tipo de machismo. Entonces, sí, el machismo que vivimos actualmente. Entonces, esa es una línea que a mí, porque además es parte como de mi trabajo, también soy activista, soy feminista, entonces es algo que me involucra y que además dentro del cabaret he encontrado una forma de denuncia también muy particular, ¿no? Muy específica, que eso creo que también es un sello de las Diablas Cabaret. Hay como un tipo de denuncia desde lo cómico, pero siempre como, ok, pensamos en qué es lo que queremos denunciar aquí. Es el machismo, es esta imposición al rol de la mujer, y otro tema que nos ha movido muchísimo es hablar de diversidad, ¿no? O sea, como hablar de todas las diversidades y cómo todas las diversidades caben en el mundo, y cómo, pues, justo el que tengamos menos discriminación hacia todo, hacia todas las personas, ¿no? Hacia todos los géneros, hacia todas las expresiones, es algo que, pues, tendría ya que ni siquiera cuestionarse, pero que sigue siendo algo que modifica muchas cosas dentro de nuestra sociedad. Eso. No, fue muy completo y me surgen muchas, o sea, te escuchaba y yo así como de, claro, pero es curioso porque son temas muy importantes y son temas que a algunos dijeras como de, bueno, pero eso ya, y no, o sea, como ya estuviera resuelto o ya, ¿para qué volver a hablar de eso? Pero no, es muy necesario y encontrar la manera en cómo puedes hablar de esos temas. Y justo ahorita que dices también que eres activista, creo que hay mucha relación porque varios cabareteres son activistas. O sea, hay una relación, ¿no? Entre el activismo que le llaman algunos. O sea, hay una relación que está muy presente en esa responsabilidad social que hay al hacer cabaret. ¿Me explico? Entonces, a ver, ¿cuáles son tus...? Que yo más o menos ya me las sé, pero... Sí, bueno, pues es que también mi búsqueda en el cabaret siempre está irnos contra los grupos de poder, que a final de cuentas pues son grupos opresores, grupos que abusan. Entonces, a mí me gusta mucho utilizar personajes que funcionen como vehículos para generar esta denuncia, ¿no? Yo lo pienso siempre como una caricatura. Y bueno, pues este trabajo, por ejemplo, de los moneros, ¿no? Que ha existido desde hace mucho tiempo en los periódicos, yo así veo el cabaret, ¿no? Como este ejercicio de caricatura en la que a partir del humor, a través de la risa, pueda denunciar los temas que yo quiera ya con un personaje preestablecido. Entonces, por ejemplo, en mis espectáculos tengo a una monja que va evolucionando en cada espectáculo, ¿no? Al principio era un unipersonal, después fue un show con magia, después le metí más monjas, pero a final de cuentas es un vehículo que puedo llevar a unos 15 años, que puedo llevar a una boda y que me funciona para decir lo que me importa en ese momento de la vida a través de ese personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene vicios, como los personajes de la comedia del arte, en donde muy fácil, a lo mejor a través del alcoholismo, a través del albur, etcétera, yo puedo tocar temas que en ese momento sucedieron, de los que me interesa hablar y de los que creo que es fácil que funcione, pero porque el personaje ya está como muy construido, ¿no? Muy hecho. Entonces, creo que esa es la manera como que me ha gustado utilizar para los espectáculos, pero también creo que los temas han ido cambiando mucho. En MUAC, por ejemplo, llegaba a tocar algunos temas que ahorita en esta nueva versión no, y que en la función quedaremos en un mes, tal vez no, pero porque a mí me interesa eso, que el espectáculo se vaya modificando cada función, y también eso me ha ayudado a que el público regrese, claro, porque... Claro. Se está esperando como de, bueno, y a ver, ahora qué dice sobre lo que dijo AMLO hoy, ¿no? O a ver qué dice sobre lo que pasó ayer con Lili Telles. Entonces, eso es lo que más me gusta, ¿verdad? Sí, lo político. Sí, me he dado cuenta, nos queda claro, ¿no? Pero sí, pero justo creo que es interesante eso, porque, y lo decíamos ahorita, que yo te dije, porque un espectáculo cambia en un año. No, cambia en una semana, incluso puede cambiar de un día a otro. O sea, es decir, hay que estar renovando ahí como los chistes, y lo que yo también te he comentado, esta idea de que todos están informados, ¿no? De estar viendo las noticias, de estar qué está pasando, qué está sucediendo. Porque de alguna...
Pero es que está cañón improvisar sin información. Sí, no hay manera, no Sí. se puede. O sea, justo eso creo que es, ahora que hablabas también de lo divertido, pensaba como en esta raíz de lo divertido, no solo como lo que da risa, sino como lo diverso, ¿no? O sea, que parte como de lo que tiene muchas cosas, lo que puede conjuntar un montón de cosas. Y entonces justo esa experiencia del cabaret, que es que te da el estarte actualizando todo el tiempo y el que la gente va a traer lo que escuchó hace 5 minutos. Entonces de pronto también te llega una noticia antes de entrar a escena y han pasado cosas maravillosas para mí en escena, como que justo te llega el que no, que ya se aprobó la ley, que dice esto, no sé qué, y entonces pues sí, claro, encuentras en la obra un momento de decirlo y la gente reacciona a eso porque lo acaba de escuchar. Y entonces justo le da un peso de actualidad, que es lo que creo que también siempre estamos persiguiendo desde el cabaret, que esté todo el tiempo actualizado, ¿no? Entonces, por ejemplo, con muy Cabaret bueno. de 10 yo siempre pienso en un público, que es el público un poco de nuestra generación, ¿no? Un público joven, en el que yo también puedo utilizar como referentes de la televisión, de TikTok, de Instagram. Exacto. Y que eso me ayuda a que caigan muchos chistes, pero que también en la siguiente función, pues a lo mejor ya no tanto, porque ya pasó ese tren, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre pensar en un público en específico, que es, en mi caso, en Cabaret de 10, como personas que estén un poco como alrededor de mi edad, pero también pensando en que lo puede entender una persona de 70 años, alguien. O sea, en MUAC pasa, ¿no? Que van muchos niños. A MUAC sí, van muchos niños. ¿Pero por qué será Yo creo que por el cuento, de cómo Ok. está estructurado, ¿no? Que es un cuento para niños, pero bueno, está lleno de albures y de cosas de política. Una vez me tocó una mamá con 2 niños en Échame a mí Sí, la no, culpa. Échame a mí la culpa también la van a ver muchos Sí. niños por los ratones, por todas estas cosas. Oye, pero es que, o sea, que es un poco como por la gráfica del cartel o algo así, porque cabaret se Pero- meten. Bueno, tus carteles como tienen luego estas como Sí, siempre son ilustraciones de caricaturas, caricaturas, como los pueden llamar la moneros, atención, exacto. justo. Ok. Pero me interesa Sí, que ya. lo entienda todo mundo, ¿no? Claro. Hay chistes que van a entender más unas personas que otras, pero me interesa también que lo entienda todo mundo, aunque principalmente lo pienso en gente de mi edad aproximadamente. Y iba esto porque a mí sí me interesa que nuestra generación esté mucho más politizada. Siento que no pasa, muchas personas de mi generación dicen como de, no, es que a mí no me importa la política porque todos son iguales. Y entonces creo que esto no permite la investigación, no permite un diálogo sano, ¿no? Sin irnos luego con, sí, pero el PRI robó más, ¿no? Entonces, a mí sí me interesa mucho como esta cosa de politizar a mi generación principalmente. Y creo que también ha pasado con actores a los que yo invito que a lo mejor no habían hecho nunca cabaret y que a partir de estos espectáculos, como en el caso de un compañero, es Daniel Bertier, se ha interesado mucho más por la política, ¿no? Entonces, yo también como que le pido siempre estar investigando, siempre estar leyendo, siempre todo, porque con él es con quien más improvisa el público, entonces él debe estar al tiro para poder responder, ¿no? Todos los comentarios sobre lo que pasó con cierta ley, la aprobación de no sé qué, entonces me interesa mucho eso, ¿no? Que sí se politice, aunque se escucha feo. Para mí pero justo es como es que mucha gente se asusta. Es Mucha quitar gente se ese estigma, asusta. porque yo he hablado también como con gente mucho más joven que yo, pienso tengo una prima de 24 años, o gente, o sea, que están en sus 20s, o incluso en la prepa todavía, y que hay un miedo terrible a asumirse como personas políticas, como personas politizadas dentro de la sociedad. Y justo ahora que venimos de las elecciones, yo pensaba en cómo no asumes ese rol como parte de la sociedad, como que claro que vas a ser una persona politizada porque vives en una sociedad, entonces por supuesto que es importante, pero sí siento que viene como, pues no sé de dónde venga tal cual el estigma, pero existe como en este paradigma de lo político le corresponde solo a las personas que trabajan en eso, o que estudian eso, o que están metidos, y es como no, porque las decisiones simplemente ahora en las elecciones las tomamos todes, o sea, entonces es un poco, me encanta, porque sí, el cabaret es una invitación a eso, es una invitación a decir, tú también eres parte de eso, y lo has escuchado a lo mejor en TikTok, pero lo has escuchado, y ahora pensaba, es que también justo pensaba en qué reto ha sido ahora TikTok siendo cabaretere, porque de pronto hay muchísimos trends
que entonces la gente, o sea, a mí me gusta un montón jugar también con eso y de pronto entro a redes casi que para ver qué es lo que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el juego con Wendy Guevara, ¿no? Que fue cuánto tiempo nos duró, ¿no? O sea, muchísimo. Y entonces meterlo en la obra y que la gente explotara de risa, pero luego llevarlo a, vamos a hablar entonces del tema trans, ¿no? O sea, como, ok, te dio risa el TikTok, te dio risa la referencia, entonces vamos a ver desde lo político y social cómo esto nos involucra. Y eso es increíble. Pero de pronto también ya hay una cosa de trends de que no paran y ya no hay manera, ¿no? Como de darle a todo. Ah, claro. Sí, bueno, y que tú lo tenías que meter en... Exacto, me echaba a mí la culpa en estas. Sí. Hice esas 2 funciones por Maynes. Saludos a Iván Zambrano Chacón. Saludos a Iván, al ojeroso Chacón. Exacto. Porque tenía que meter, digamos, o sea, esa canción, pero no por un chiste, ¿no? Sino porque también cómo funcionaba una figura política así en estas elecciones en las que el 53% del padrón electoral era de personas de nuestra edad, ¿no? De 18 a 27 años. Entonces... Te quedas tú solo porque nosotros ya... Yo me empecé a poner está diciendo de nosotros. No, bueno. Con permiso. Que la nueva generación... Te quedas en tu otro capítulo. No. Y entonces a mí sí me es muy importante porque TikTok sí tuvo una gran influencia en las elecciones y lo vimos. Entonces, pues, sí, para mí sí es muy importante todo lo que pasa también en redes, en la televisión, en el periódico, ¿no? Yo no confío en los cabareteres que dicen que no ven la televisión o no ven lo que pasa en Twitter o no ven lo que pasa en Facebook o en TikTok, porque entonces, por eso hay cabaret viejo en el que ya el público no conecta, porque pues no le entran, ¿no? A tocar nuevos temas, entonces se quedan girando en su tacón, y por eso es que muchos temas que se tocaban en el cabaret han transitado al teatro, y muchos cabareteres de la vieja escuela se han quedado ahí porque no se han aventado pues sí, a conectar con el nuevo público, ¿no? O incluso como que se amarran un poco, siento, ¿no? Como entrarle al juego de las nuevas generaciones. O sea, creo que sí hay una cosa como de no, lo que se habla desde este lugar. Incluso hablar de política, o sea, como de no, vamos a hablar de política, pero lo vamos a hablar desde este lugar de la crítica. Y a veces es como, no, creo que juega más el que te acerques desde qué es lo que a ellos les está provocando, ¿no? Justo como de que hay un video de TikTok que trae a todo el mundo enloquecido, hay una canción que salió, ¿no? O sea, como sí le puedes entrar desde ese lugar. Y sí, yo también me he dado cuenta como que hay algunas tendencias también como a no querer jugar con eso, ¿no? Como a no, porque entonces ya nos estamos yendo con una risa fácil o nos estamos yendo con algo. Y creo que darle la vuelta también ha sido... Lo están banalizando, ¿no? Pareciera. Pero realmente no, porque puedes encontrar ahí, o sea, el punto de reflexión. Sí, para mí, te lo digo, ha sido el canal directo a entrar con el público. A veces también hay de públicos a públicos, y a mí me ha tocado estar en funciones donde el público pues no entra, ¿no? O sea, como que no está entrando, está muy serio, no, o sea, aunque estás hablándoles, no están entrando a ese juego. Y honestamente sí creo que el entrar desde ahí, ¿no? O sea, como desde tener esa opción de, claro, acá ya sé que está pasando esto, ya sé que hubo este video, ya sé que hay esta persona o este personaje, ¿no? De la farándula, de lo que sea. Y entrarle desde ahí es una forma de enganche para el público, que creo que el cabaret, pues, o sea, lo tiene en juego. No hay manera de que no le entres a eso. Hay varias cosas que en las últimas intervenciones han dicho que se hacen muy interesantes, como esta cuestión del cabaret viejo, ¿no? Pero también hablamos mucho de las redes y de la importancia de cómo también es una fuente de información y también también todos, o sea, meter estas referencias de las redes o subirnos a los trends también genera esa conexión con el público, porque el público está en eso, ¿no? Y entonces, claro, el público, si lo agarras, o sea, si apareció hoy y mañana lo metes, el público se ríe y se sorprende, porque claro, están hablando de lo que yo acabo de ver y que está pegando y es, wow, qué ingenio de haberlo metido, ¿no? Y es muy importante. Y hablando de las nuevas generaciones, tú lo mencionabas, que tú le hablas, o sea, a la gente de tu generación, que le hable a todos, pero enfocado un poco a partir de ahí. Y sí, y tenía esta pregunta y me interesa hacerla, es ¿quiénes van a esos espectáculos? Es decir, estamos hablando de la nueva generación, pero es la nueva generación hablándole a qué generación. Es decir, hay gente de su edad en los espectáculos a los que van, o sea, la gente
de menos de 30 está yendo al cabaret. ¿Qué está pasando con eso? Sí, a nosotras nos ha tocado que sí, que hay un público muy diverso. Creo que en Las Diablas no tenemos esta cosa como particular de decir sí hay un enfoque, un target para solo jóvenes, ¿no? Como para personas jóvenes. Incluso creo que desde Coronel Amelio y también en Las Vampiras Solas jugamos más a involucrar a gente grande, ¿no? En Las Vampiras era, o sea, justo un poco esta idea de las mujeres quedadas, ¿no? De dos mujeres que aunque jóvenes de 30, estaban vistas por la sociedad porque eran solteronas, porque no tenían hijos, porque eran dos hermanas que vivían en su casa y que por eso les decían las vampiras. Entonces era tomar como esta leyenda, ¿no? Un poco, que juega mucho con esta o sea, como con esta percepción de las mujeres que son más grandes. Y nos tocó que fueran mujeres de 70 años, de 80 años, y que agradecieran mucho la obra, que se nos acercaran al final a Ana Cristina Ross, que es quien actuaba conmigo y a mí, a decir, me encanta, porque de verdad así nos decían a mi hermana y a mí, o esas canciones, usamos muchas canciones de bolero, por ejemplo, ¿no? O sea, como que nos metemos con música también de otras épocas. Y eso es un enganche para nosotras también, porque vimos en Coronel Amelio que creo que sí el cabaret llama a la audiencia joven. Y entonces nosotras también pensamos en cómo le damos la vuelta o cómo también atraemos a gente más grande, ¿no? Como a este sector del público que igual ya a veces no se interesa tanto por el teatro o lo ve como algo difícil o no se atreven o se aventuran a ir soles o solas, ¿no? Solos al teatro. Y de pronto tener ese público también ahí, ¿no? Y entrarle a jugar con los temas que estamos jugando es maravilloso. Entonces, yo sí podría decir que nos ha tocado público de todas las edades, que sí veo mucha gente joven, pero que también veo gente ya adulta mayor asistiendo a los espectáculos, y eso es algo que a nosotras también nos motiva mucho desde Las Diablas, ¿no? Ahora con La Mujer Sensual también era como, bueno, estamos hablando del cuerpo de la mujer, pero el cuerpo de la mujer, o sea, como desde esta crítica de por qué tiene que ser representado de esta forma, ¿no? ¿Por qué se tendría que ver, o sea, cuál es la estética del cuerpo de la mujer? ¿Qué es lo que se permite como sensual? ¿Qué es lo que se acepta como sensual y qué no? Y bueno, no voy a entrar mucho, pero es que ahorita me acordé que justo en La Mujer Sensual nos tocó una función que fue un niño. Bueno, o sea, se veía como de unos 11 años. Okay. Pero bueno, fue la función más divertida del mundo porque yo pensaba como venía con los papás. Entonces imagínate, había una escena en donde hablamos del clítoris, de cómo será una clase para llevar a la mujer al orgasmo. Okay. Pero resultó maravilloso porque justo era como, o sea, era la referencia de sí lo sabes, ¿no? O sea, como de, bueno, esto solamente anótalo para el futuro, ¿no? O sea, y los papás divertidísimos, o sea, como que, pero también es un poco jugarle, en que dices, bueno, no sé qué tan conservadores vayan a ser y a lo mejor lo agarran y se van, pero no, o sea, hubo como esa permisividad también de que un niño, un niñe estuviera en la función y que entrara también al juego, ¿no? Pensando también en lo que decías de tus espectáculos donde de pronto llegan, sí niñas que yo también, o sea, sí ha sido una de las cosas donde digo, ¿qué hago? Estoy graficando una vulva, pero es, o sea, perdón. Perdón, échale. Pero es parte, o sea, también un poco fue para mí, y creo que para todas como actrices, también cuestionarnos, bueno, ¿desde dónde le estamos entrando? O sea, nosotras no le podemos poner un paradigma a la vulva, si justo lo que estamos diciendo es, o sea, personas tienen que saber qué es esto, ¿no? Entonces sí era un poco como ese reto también de, okay, sé que es un niño, ¿no? Y voy a moderarlo, pero está increíble que esté aquí y que le entre y que lo conozca, ¿no? Ya. No, pues en mi caso creo que se ha ido modificando, también depende mucho del espacio, ¿no? En el Vicio como que hemos encontrado dos públicos, que ha sido un poco, pues sí, personas a lo mejor recién egresadas de la escuela de teatro, ¿no? Que ahorita siento que ahorita hay un boom también en la ENAT, como de clown y de cabaret. Sí. De clown sé que sí. De clown mucho y de cabaret. También que de cabaret, porque a mí me tocó, no, o sea, como Sí, a mí también me tocó un poquito no, pero ahorita ya es otra cosa muy cambiada. Entonces... Pero, perdón que te interrumpa, y abro un paréntesis, ¿a qué crees que se deba? Pues yo creo que al cambio de la planta docente, o sea, pues tercer año fue puro cabaret, o sea, las directoras eran Noemí Espinosa, Paola Izquierdo y alguien más. Bueno, claro, entonces, pues están ahí. Y las 3 obras fueron Brecht, entonces creo que de ahí, ¿no? Y en cuarto, estos grupos pues pasaron con Chucho, entonces,
me gusta lo que está pasando y he notado también, porque las he conocido a estas generaciones, que han comenzado a ir a los espectáculos, ¿no? Han repetido mucho Échame a mí la culpa o MUAC, justo por esta cosa, ¿no? Que va cambiando el espectáculo. Y el otro público, justo son personas de la tercera edad. Por eso es que también, a lo mejor mis canciones, ¿no? Las canciones que canto, pues son a lo mejor José Alfredo Jiménez, pero me voy con los 80s, pero en los chistes son cosas muy actuales. Entonces trato de estar pensando todo el tiempo para todes, pero sí creo que más de la mitad del público que va, pues es gente, pues sí, entre los 18 y 20 y tantos. Sí. Otro de los temas que ahorita mencionaste, cuando dijiste el cabaret viejo, quiero hablar, y esto a lo mejor puede ser polémico, pero quiero hablar del humor y de la comedia, que el humor y la comedia es algo que está en el cabaret, y que pienso mucho en eso, en el humor que se hace ahora actualmente, tanto en el cabaret como en el teatro, como en la televisión, como en el stand-up. ¿De qué nos reímos? ¿De qué se ríe la gente? Y el humor en tiempos de la corrección política. O sea, en esta idea de lo políticamente correcto, ¿no? Y en cosas de qué se rían antes. Y pareciera que ya no nos reímos de eso, pero yo anoche fui a un stand-up, yo nunca vi un stand-up donde eran puros, era como un carrusel, o sea, eran 5 stand-uperos, eran hombres, y hombres héteros, y todos parecía monotema, o sea, usaban los mismos recursos, los mismos chistes racistas, clasistas, disfrazándolo de humor negro, o sea, muchos de ellos siendo conscientes de lo políticamente correcto, pero burlándose de eso sin ninguna... Sí hay algunos chistes de crítica, porque justo pensaba había chistes políticos, algunos chistes políticos hacia el poder, le tiraban mucho al PAN, y le tiraban mucho también se me olvidó, a la religión, sobre todo la religión católica. Entonces, a lo que voy es que encontré mucho o sea, uno pensaría que ya se evolucionaba en el humor, pero no, si ve la televisión, si ven ciertos stand-ups o incluso ciertas obras de teatro y retomando lo que dices, no sé si pase también en el cabaret. O sea, quiero abrir y creo que hay muchas preguntas en cuanto a esto, pero ¿cómo ha sido para ustedes esta idea del humor, de trabajar la comedia? ¿Qué tipo de humor, qué cosas sienten que ya no de las que ya no se deben hacer chistes y qué cosas sí? ¿O cuáles son los límites? Yo ahora recordaba que justo, seguro Carlos también lo ubicas, como una lección de las primeras que te compartes Ceci Sotres, ¿no? Cuando empiezas a estudiar cabaret, o cuando empiezas a adentrarte al cabaret, y que es, creo que un sello que me llevé como para todos mis espectáculos, que es como, en el cabaret te ríes del victimario, jamás de la víctima, ¿no? O sea, como siempre cuidas que la risa no vaya contra la víctima, ¿no? El no estar utilizando, porque también es un privilegio y es un poder que tienes al estar en un escenario, ¿no? Al interpretar un personaje. Entonces, asumir esa misma posición de poder desde el cabaret, creo que plantear esa pregunta de, ¿de quién me estoy riendo? ¿No? Es una forma de guía. Y yo sí creo que en este momento, reírte de la víctima, de una víctima de cualquier situación, ya no es aceptable, o ya no tendría por qué ser aceptable. Sin embargo, creo que sigue sucediendo, ¿no? Y es un poco lo que comentas, o sea, y hay público, claro, y hay público que además, o sea, creo que eso sí es lamentable, que pronto en estos espectáculos de stand-up, o también viendo, no sé, o viendo algún programa de comedia, y que se dice que es de comedia, pero que te das cuenta que los recursos es eso, chistes que es solo racismo, solo clasismo, ¿no? O sea, como burlarte constantemente de víctimas de situaciones terribles a nivel social. Es algo que yo, o sea, lamento mucho porque creo que sigue pasando, pero que como justo nueva generación de cabaret, creo que es algo que dentro de la sociedad que vivimos, en una sociedad en donde cuántas guerras hay a nivel mundial, ya no te puedes permitir, ¿no? O sea, como que es algo que debes tener muy presente, muy, muy en cuenta. Y entonces sí pensar en, ¿cómo entonces sí nos reímos de la parte opresora? Cómo nuestro humor y nuestra comedia sí entra entonces identifico en dónde está la opresión. Y eso no es nada fácil, ¿no? También, o sea, como que no es una labor fácil. Hay situaciones en las que será muy sencillo, ¿no? O sea, decir, sí, ¿quién está utilizando el poder contra otra persona? Y entonces ahí puedes identificar esa parte opresora y llevar la risa un poco hacia eso, ¿no? Y que entonces tus personajes estereotípicos estén ilustrando, denunciando y visibilizando mucho más eso que la otra parte.
Es un poco lo que yo diría ahorita, como en cómo buscar el humor, en cómo buscar esa nueva comedia que nos acerque. Creo que eso es fundamental. Pero sí, tampoco me atrevería a decir que lo otro ya no pasa. Incluso en nuevas generaciones, y que es muy fuerte. O sea, de pronto ver a colegas, ¿no? O sea, como de la misma edad, haciendo chistes racistas, haciendo chistes clasistas, haciendo chistes... Sí, o sea, justo, o de pronto también a mí, porque pues, además como que el tema de la violencia de género me mueve mucho, y entonces de pronto sentarme en un espectáculo en donde veo que están de alguna forma enervando la violencia hacia las mujeres, ¿no? O sea, que él se sigue poniendo como un, sí, jaja, te pego, y eso está divertidísimo, y que o sea, que te quedas esperando como en qué momento le va a dar la vuelta, en qué, o sea, para mí siempre es eso, ¿no? Como decir, ok, pero confío en que esta persona no lo va a llevar no lo va a dejar en ese lugar, y luego es muy decepcionante, ¿no? O sea, ver como, ¿en dónde? Creo que podemos jugar con eso, pero justo las herramientas del humor y de la comedia dejas claro un poco como esta fábula, ¿no? O sea, dejas esa claridad en dónde está el sistema de opresión. Exacto, porque si lo muestras es para luego darle la vuelta. O sea, sí. Porque puedes mostrar, o sea, entiendo que el teatro también, y el teatro y el cabaret deben incomodar. Y lo muestras, pero luego muestras tu punto de por qué lo mostraste primero. ¿Me explico? Y a veces eso no solo pasa en el teatro, sino no solo pasa en el cabaret, sino también en el teatro. O sea, de nuevas generaciones que dices, ay, ¿por qué están hablando de eso? Y justo lo que ayer, por ejemplo, yo nunca había escuchado chistes ni en cabaret ni en teatro de eso, pero en el stand-up de ayer era un chiste recurrente que más de 3 lo hicieron, de burlarse. Hacían chistes, yo no sé qué existe eso, chistes de haitianos, de la gente de Haití, de los... O sea, se estaban riendo. Sí, la gente se reía y me pareció una cosa como de... ¿En qué momento nos estamos riendo de la gente que ha sido desplazada? O sea, que está, ¿sabes? Sí, de sus países. Exacto. Y que además justo es lo fuerte, porque creo que el cabaret por eso también es tan poderoso, ¿no? O sea, como volviendo un poco a nuestro tema, porque hablando de esto, de este ejemplo en específico, tienes como ese escenario, ¿no? Como que tienes ese lugar para hablar de migración. Y además es un tema que sabes que socialmente en la Ciudad de México involucra a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque todo el mundo está o del lado de es que es súper incómodo, es que las calles, es que ya están, es que no, o de realmente una conciencia de, oye, ¿qué está pasando? No les están ofreciendo ningún apoyo, de verdad no tienen cómo movilizarse. Entonces tienes ese público que puede estar dentro de esos dos. Tu aporte va a ser, creo que siempre, o un poco desde mi perspectiva, decirles, vámonos a ver desde los derechos humanos, desde la conciencia social, qué es lo que realmente nos debería importar, y no estar nada más criticando. Llevarlo entonces nada más al chiste de la crítica, de ay, ¿no? O sea, como de burlarte y burlarte de ellos, no burlarte justo de un sistema que no les ofrece apoyo, exacto, no burlarte de un sistema ineficiente que no tiene nada que ofrecer, de una estructura mundial, global, que ya no puede sostener muchas veces el que una persona se quede a vivir en su ciudad de origen o en su país de origen. Y entonces es justo eso, ¿no? Como optar por lo fácil que es reírte de la víctima. ¿Cómo? ¿No? O sea... Sí, es fuerte. A muchos comediantes o actores que hacen comedia preocupados por qué va a pasar ahora, ¿no? Con esta corrección. Entonces creo que no se avientan tan bien como a, pues cómo darle la vuelta, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el cabaret, si te das cuenta, como que siempre mis personajes son las figuras del poder. Entonces creo que desde ahí puedo abordar la crítica y pues nunca justo, porque también cada que entrevistes a alguien que haga cabaret va a mencionar el nombre de Ceci Sotres. Ojalá, exacto. Porque sí, de las primeras cosas que nos dice es, nunca nos burlamos de la víctima, siempre del victimario. Y también nunca nos metemos con el espectador, ¿no? O sea, en cuestiones físicas, por ejemplo, ¿no? Nunca nos vamos a burlar del aspecto físico de una persona. O... Sí, me ha tocado verlo. Exacto, ¿te pasa mucho? Sí pasa. A mí me pasó en cabaret también. Sí, a mí también me ha tocado ver cabaret y que de pronto eligen a alguien del público y en lugar, o sea, como que el juego en lo que lo involucran es burlarse de la persona y ahí es... Sí. O de cómo llegó. Pero eso también me parece como un recurso de que tú no tienes recursos y entonces te tienes que recargar en la persona. Sí, te vas a un humor chafa. Que eso, ahora que lo pienso, pasó ayer en el stand-up. O sea, es decir, había uno de los 5 que estaba todo el tiempo, literal, chingando al público. O sea, estaba ahí. ¿Sí me explico? Entonces, siento que no se me hizo tan chido. En cabaret yo no lo he visto, pero si ustedes que han visto más, pues qué feo que siga ocurriendo. O sea, entiendo que hay una interacción, pero ¿cuál es el límite
cuando de cierta información puedes jugar con lo que te dice, pero es muy diferente a burlarte de cómo viene vestido o de su trabajo o de algo así, ¿no? No sé. Creo que también vas aprendiendo. Por ejemplo, han habido cabareteres, ¿no? Que en algún momento de la vida hicieron blackface, ¿no? Y que el show funcionaba muy bien y que todo padrísimo en aquellos tiempos y que bueno, ahora pues ya tienen como otra conciencia, ¿no? De pues no, a lo mejor no esto exacto que implica y bueno, creo que también han ido evolucionando muchas cosas en el cabaret, ¿no? Y lo veo mucho en las Reinas Chulas. O sea, creo que ellas sí son como mis grandes maestras porque trato de ver muchas veces el mismo show para ir aprendiendo en cada función, ¿no? Cómo deben ser los cambios, las modificaciones. Y también me he dado cuenta de que a veces a lo mejor la llegan a cagar en algún momento, en algún comentario, y a la siguiente función desaparece, ¿no? Ese comentario, porque creo que ahí está la conciencia de lo que se está diciendo y que en escena pues sí, con el furor del público, pues puedes decir cosas que pues a lo mejor no están tan chidas, pero creo que aquí lo importante también es la conciencia del creador escénico. Justo, me parece muy interesante eso y esta también cuestión de autocrítica, ¿no? O sea, y también cómo va evolucionando y cómo lo vas cambiando y también cómo el público lo va tomando, ¿no? O sea, esa capacidad de escucha y esa capacidad también de evolucionar y decir, la regué, va, dije algo que no, va, para la próxima lo cambiamos y esto sale. Porque a lo mejor pasa de que tú piensas que eso, dices, este sí va a funcionar o no se está metiendo con nada más y después ves la percepción y dices, ay, no, porque realmente lo que estoy queriendo decir con esto no checa o no va. Yo no me he dado cuenta que estoy haciendo un comentario racista o comentarios homofóbicos o inclusive comentarios machistas, porque culturalmente lo tenemos, o sea, hasta las nuevas generaciones lo tenemos como muy arraigado. Entonces de repente no nos damos cuenta de que estamos diciendo algo y puede pasar también en escena, ¿no? Se termina volteando el discurso. Creo que también por eso lo importante de cómo lo abordas desde el personaje, porque justo creo que ahí radica la belleza y lo difícil de la farsa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Richie Young hace comentarios, pues sí, muy clasistas, pero creo que ahí está la delicada línea, ¿no? Entre quién lo está diciendo, si es cosa del creador, si es cosa de la compañía o es cosa del personaje. Y creo que cuando sucede la risa a partir del entendimiento de la crítica, es que ahí sucede el cabaret. Sí, y también, o sea, ¿quién lo está diciendo? Y también Richie Young siempre lo estás ridiculizando todo el tiempo. Y o sea, identificas quién es, que justo es un poco el juego de los estereotipos, ¿no? Necesitas tener estereotipos muy bien delineados en tu espectáculo, que incluso pueden ser referente de un personaje tal cual, ¿no? De la política, pero que te va a llevar al estereotipo de otros 50 que puedas ubicar en el mismo lugar. Pero no hay esa duda del público como de no saber de quién estás hablando. Creo que cuando sí hay esa duda como de, pero ¿quién es la persona que está hablando? Exacto, es en donde ya no estás logrando el discurso, es en donde ya entonces es, bueno, pero lo está diciendo, o sea, estás diciéndome que yo público soy esa persona, ¿no? O sea, como, o de quién me estás hablando. Ahí creo que es en donde no está bien logrado. Y justo ese concepto de autocrítica yo creo que también es fundamental para los cabareteres, o sea, y que es algo que, y lo puedo decir, yo creo que es de lo más difícil que a mí me ha tocado enfrentar tanto como personalmente como con mis equipos, ¿no? O sea, de pronto también en Las Diablas hemos pasado por un montón de cambios por lo mismo, porque de pronto dentro de esa misma autocrítica ya no nos encontramos en el mismo discurso. De pronto lo que ya, no sé, estábamos pensando hace 7 años, nos encontramos en un proceso de autocrítica que cuando damos conclusiones nos damos cuenta que ya no pensamos igual. Y entonces ahí también creo que lo más inteligente es lo modificamos, ¿no? Lo modificamos y trabajamos otra cosa o empezamos a trabajar distintos espectáculos, ¿no? O desde distintas visiones. Pero sí es fundamental y creo que para los grupos que además son reconocidos o las personas que son reconocidas dentro del cabaret mexicano también sí tiene que ser una pauta, ¿no? O sea, es muy importante porque de pronto sí ver a gente que ya tiene un público cautivo, que ya va y demás, y de pronto siguen como en la reproducción de discursos que no van y que te das cuenta que no está esa autocrítica, ¿no? Como desde qué lugar lo estás diciendo, ahí siento que se empieza también un poco a perder el motivo, ¿no? De hacer cabaret o de llevar cabaret al público. Me gustaría, tenía una pregunta que la quería hacer y me interesa saber, ¿qué temas ustedes creen
que el cabaret no ha contado y podría contar? O sea, ¿qué temas o qué enfoques de temas que ya se cuentan? O hacia qué poblaciones o hacia qué, sí, más que nada, a qué temas podría estar contando, porque decías esto, ¿no? Que a la vez es este cabaret viejo está contando lo mismo, lo está contando desde el mismo lugar, pero en este caso, ¿qué temas podrían caber en el cabaret o cómo podríamos revisitar los mismos temas que ya se tocan? Ok, yo tengo dos que me surgen, pero siento que tiene mucho que ver. A lo mejor va a salir un poco como de contexto, no lo sé. El primero no, el primero tiene que ver muy específico conmigo en mi camino como persona, como actriz, incluso como denunciante de una persona agresora dentro del gremio teatral, ¿no? En donde una de mis principales preguntas también era cómo el cabaret me puede impulsar a seguir manteniendo como o a generar este discurso o estas preguntas de cómo no permitir la violencia en el teatro, ¿no? Cómo no permitir la violencia en el teatro y después hacia como todas las esferas, ¿no? Públicas y privadas. Y entonces, para mí todavía sigue siendo un reto y que lo veo como un reto también para los otros grupos de cabaret, el cómo desde el cabaret hacer esa denuncia, cómo hablar de estos testimonios, cómo hablar de estos casos tan fuertes de violencia. Digo, ahorita puse el ejemplo de la violencia hacia las mujeres en el teatro, no solo existe hacia las mujeres, pero como la violencia en el teatro o hacia la violencia en general, ¿no? Cómo hablar de eso en cabaret es muy retador, ¿no? Y recuerdo haber tenido conversaciones con Ana Laura, con Ceci, ¿no? O sea, que en algún momento intentando trabajar un monólogo, decía, es que no, o sea, siento que justo en esta línea del quién es la víctima, quién es el victimario, cómo puedo sí hacer esa crítica, ¿no? Es difícil. Y en los espectáculos que he visto que tienen un poco como esta tendencia, ¿no? De hablar sobre todo de feminismo, me doy cuenta que se queda ahí. Claro. Que se queda en el feminismo, ¿no? O sea, que hay una dificultad fuerte como para desde el cabaret cómo le entramos a denunciar esto. Entonces, eso es uno. Y otro que ahorita yo tengo muy presente por mi otro trabajo dentro del activismo y trabajando con comunidades de grupos indígenas en Centroamérica, ahorita me saltó eso, o sea, pensaba, no he visto ningún espectáculo que hable o que esté hecho por mujeres indígenas o por personas de comunidades indígenas. Y esa representatividad en México, si bien yo vengo como una experiencia de estar con distintos grupos de líderes indígenas en Guatemala, pues sabemos que en México también hay muchísima representatividad y que hay un grupo muy grande también de la población, que ahorita yo pensaba, es algo que creo que no hemos tocado, ¿no? Que no hemos explorado, que yo no he visto hasta ahora. Y que me interesaría mucho como saber esa mirada y conocerla en el cabaret, ¿no? Y me interesa no verla hecha por mí, me interesa verla hecha por esas personas, sí, ¿no? Sí, como eso fue algo que me saltó ahorita. A tu pregunta. Sí, no, es que me quedé pensando en eso porque no sé si más o menos se acerca a eso que dices de las comunidades indígenas hablando de sus vivencias. Algo que se podría acercar tal vez sería Vendamuxe. Se podría hacer un acercamiento a eso. De ahí en fuera no tengo otro presente. Pero creo que, o sea, y lo que mencionas de la violencia en el teatro me parece importante porque el teatro, sobre todo el teatro de estudiantes, lo ha hecho. Sí. Pero el cabaret no lo ha hecho tanto desde ese lugar. Bueno, no. Por lo que me cuentas. Entonces, se me hace interesante también cómo te quedas, como dices, ¿no? O sea, se queda en el feminismo, pero cómo vas más allá. Sí. ¿No? Es interesante eso. Pues, bueno, uno de los temas que he visto últimamente mucho en teatro, pero que en cabaret me gustaría explorar, tiene que ver, y sobre todo pensando en, pues sí, un poco en la generación que va a los espectáculos, es la salud mental. Y aquí la cosa es, pues, abordarla desde lo divertido, ¿no? Desde el humor y desde la música. Creo que ahí sería un reto interesante, pero también creo que ahorita ya mi inquietud para los próximos meses, sobre todo para el año que viene, está mucho en el público para infancias. Entonces, pues bueno, estrenando el espectáculo de diciembre, el que viene es para infancias. ¡Qué bonito! Sí, cabaret para infancias. Digo, ahorita ya hay varias propuestas, pero yo tengo pensadas ahí varias cosas y creo que tiene que ver mucho con la salud mental.
Me gustaría mucho explorar ese terreno. Y me encanta, porque si bien sí hay como una exploración de cabaret para las infancias, creo que ver más propuestas que estén en ese tenor es muy importante y urgente, ¿no? O sea, creo que lo han demostrado los espectáculos que sí ya han estado, ¿no? O sea, como que pienso en Andrés Carreño, pues, ¿no? O sea, totalmente como dando esas propuestas, o también Cristian David, me parece que ellos también tienen como algunas propuestas de este tipo, ¿no? Como que justo, o sea, pensando en esas propuestas que además jalan a muchísima gente, ¿no? O sea, Las familias, exacto, a las familias. Claro, ajá. porque cuando es para jóvenes audiencias, o sea, van las niñas, pero van Sí, los papás, las mamás, va todo, toda la abuela, el abuelo, y va para todos, sí, claro. Ahí te agarras a todos. Sí, totalmente. Oye, pero, y qué bueno que lo mencionas también, porque justo no habíamos hablado del cabaret para infancias, pero también existe, y también ahí va encaminado, o sea, y creo que también yo me ha tocado ver varias obras de cabaret para infancias, y creo que es muy lindo porque es el cabaret, pero también las niñas se están divirtiendo, y algo se les queda, y entonces es padre porque ahí es la capa para las niñas, pero también la capa para las personas adultas. Sí. Entonces también hay un juego. También cabe en el cabaret, claro, para infancias. Justo. Creo que no se ha explorado tanto como a mí me gustaría, entonces es mi siguiente proyecto. Muy bien. Sí, es una misión. Exacto. Es la siguiente misión. Exacto. Ok, ya como para ir cerrando, quiero hacer algo que ya más o menos lo han mencionado. ¿Qué consejo le darían a alguien que se quiere formar en cabaret? Porque probablemente en las escuelas no hay como tal una materia, no hay como tal, a lo mejor ya empieza a ver como ciertas cosas del clown, de herramientas, del humor, ¿no? Pero cómo, o sea, alguien que quiere empezar, que está estudiando actuación, tal vez que no se escucha, o sea, cómo se puede empezar a formar en cabaret. Leer noticias, o sea, como no tenerle miedo a las noticias, creo que ese es un primer paso, ¿no? Y que en la escuela a veces sí, y en las escuelas sobre todo de teatro y de actuación, siento que a veces es tanto que se deja de lado esa parte, ¿no? O sea, como es que estás trabajando en tantas cosas que de pronto es como si te aislaras del mundo en el que vives. Y yo a una persona que esté interesada en estudiar cabaret le diría, no puedes aislarte. O sea, tienes que entrar de lleno al mundo en el que estás viviendo, a tu país, a qué está pasando, cuáles son las noticias, y a pensarte como un ente creador que puede jugar con esos temas dentro de la actuación, ¿no? O sea, que tus personajes también contienen ese mundo político, ese mundo social. Entonces, daría como ese consejo, tal vez. Y eso, creo que no tenerle miedo, o sea, como no tenerle miedo a la comedia, entrarle a todo, ¿no? Ahorita justo hay una oferta enorme de talleres, en donde ya los talleres de cabaret están, entonces justo diría como si te interesa, no le tengas miedo, ¿no? O sea, como éntrale, juégalo. Prepararse también en canto, que es algo que a mí me hubiera encantado que me dijeran, o sea, justo a mí me hubiera fascinado que me dijeran, a mí, métele a tus clases de canto, chiquita, porque las vas a usar, porque las vas a usar en cabaret, y que creo que es algo que si bien sí está en nuestra preparación, de pronto es como, bueno, o sea, paso música, paso canto, ¿no? O sea, y no me importa tanto. No, bueno, si quieres hacer cabaret es importante, ¿no? Invertirle también en eso, en danza, y pues nada, o sea, como saberte como un ente creador completo. Creo que ese sería mi consejo, o sea, como no partirte en distintas disciplinas, sino saber que todas esas disciplinas al final te van a complementar como ente creador en lo que hagas, pero si vas a hacer cabaret, creo que ser consciente de eso es muy importante. Y Ani tiene mucha razón en que cuando eres estudiante, toda la información la dejas de lado, todo lo que está pasando en el país lo dejas de lado. Yo me di cuenta cuando estudiaba en la ENAC, cuando fue lo del temblor, ¿no? En el temblor, como por esta cosa, a lo mejor también un poco evasión, pero era como seguir con las clases, y todo lo que pasaba afuera se olvidó, y eso a mí me daba mucho coraje. Entonces, creo que clavarse en la información, digo, yo soy muy señor y me encanta leer el periódico, pero creo que sí, físicamente, porque creo que te sienta con su café, sí, pero es que es algo que se ha perdido, porque es muy distinto leer La Jornada, leer el Universal, al Reforma, y entonces a veces nos quedamos con la información de TikTok, y aunque es importante, aunque podría funcionar en algunos casos, creo que también aventarse a la información y perderle el miedo a ese conocimiento de lo que está pasando en ese día, creo que es pues lo más importante. Y sí, pues diría que también pueden escuchar podcasts, o sea, si no les gusta como Carlos Alexis ponerse el periódico.
Sí, pero también a lo mejor diferentes podcasts. exacto, sí, como te vas a otro te podcast, vas a todos, ¿no? Como exacto, absorber de todos lados. o Claro. si es Twitter, bueno, diferentes páginas de Twitter, pero no quedarse con una sola. Claro. Creo que es algo que pasa mucho. Para mí eso es lo más importante, la información y bueno, también la formación, pero hemos visto también a grandes cabareteres que a lo mejor no tuvieron una formación en una escuela, pero sí en el escenario del cabaret y que son grandes, ¿no? Entonces, pues creo que entre más clases puedas tomar, ¿no? El canto es muy importante, ¿no? Por eso es que mucha gente también ve el cabaret o lo ha visto en algunos casos como algo chafa, porque te topas con algún calidad, ¿no? Exacto, y técnica también, ¿no? Que a lo mejor no canta tan chido como nos gustaría, y entonces creo que pues por eso muchos espectadores se quedan con esa imagen de que el cabaret es chafa, pero es que pues sí, también pues no vemos también como ahí un trabajo mucho más riguroso de lo que le estamos ofreciendo al público, ¿no? Sí, o sea, creo que algo que lo veo y me ha quedado claro también en esta conversación es también subir esos estándares de calidad, porque si hay más calidad, entonces el mensaje puede llegar mejor. O sea, lo que tú quieres, no tanto, no me gusta hablar mensaje, pero es decir, lo que tú quieres comunicar puede llegar al público, ¿no? Es mucho más efectivo si una canción está bien cantada. Digo, también que es bien cantado, pero es decir, que se aprecie, que se entienda y que no te esté llevando, que no distraiga al público a, qué feo canta, Claro. o a, desafinó mucho, cuando que te concentres en lo que te está diciendo la letra, ¿no? Sí, o incluso y los estándares de las producciones en general, o sea, creo que eso también, no sé, o sea, creo que también es importante decirlo, o sea, quitar ese paradigma de que el cabaret no es tan exacto, o sea, que es algo que se hace rápido, que es algo que no se ensaya, Sí. que es algo, o sea, como quitar ese paradigma, creo que es responsabilidad de las personas que hacemos cabaret. El decir no, o sea, es el mismo nivel de responsabilidad, es un nivel de exigencia muy grande, es también, o sea, generar medios de producción porque se necesita, o sea, no es como nada más lo hago con la mesa y se acabó, o sea, es realmente cómo puedo invertir. Sabemos que hay muchísimas condiciones actualmente en nuestro país que a veces lo imposibilitan, no solo para el cabaret, sino para cualquier tipo de producción escénica, pero sí creo que asumir esa responsabilidad de es un trabajo de calidad, el que se va a ir a ver si ves cabaret, es nuestra responsabilidad, ¿no? Hacerlo, o sea, como tomar eso y entonces dar ese mismo nivel de compromiso. Sí. Quiero hacer una última pregunta. Se habla mucho de si el teatro, hay que hablar del teatro, si el teatro sirve de algo, si cambia algo. Yo se las volteo, les digo, ¿el cabaret sirve de algo, cambia algo? Yo, totalmente. Sí, yo creo que sí, o sea, tal vez es como un poco ambicioso, ¿no? A veces como nombrarlo de esa manera, pero sí creo que el arte tiene un poder transformador, siempre. Y el cabaret es arte. Entonces, creo que verlo desde ese lugar, tomarlo desde ese lugar, por supuesto que sí, ¿no? Este cabaret desde el que hablamos, este cabaret autocrítico, este cabaret responsable, este cabaret que realmente está preparado, involucrado, ¿no? O sea, como involucrado hablo en algo que me importa, ¿no? Y que pongo sobre la mesa, que pongo en mi espectáculo y que busco maneras de convertirlo en un discurso, en un diálogo y no solo un discurso hablado, sino justo escénico, con todo lo que eso implica. Yo creo que desde ahí, por supuesto que sí, el arte, el cabaret, pensando en el arte y en que es es una rama artística, creo que sí, transforma y cambia y puede generar muchos cambios. Y a mí también creo que un poco con lo que decía Carlos, sí es lo que me sigue motivando a hacerlo, ¿no? El de pronto encontrarme con el público antes de la función, porque a veces hay muchos encuentros previos a comenzar la función con el espectador, y ver esa transformación después, ¿no? Y o gente que incluso conoces, o sea, lo puedo decir con mi familia, con amigues, ¿no? Que de pronto yo decía como, híjole, tiene esta cosita medio racista que yo voy a hablar en la obra y que a ver cómo les llega, ¿no? O sea, o como esto justo de, le voy a nombrar cosas feministas que yo sé que no comparten muy bien, ¿no? Y yo lo voy a poner ahí súper expuesto. Y de pronto encontrarme con ellas al final de una función y que me digan, wow, ¿no? O sea, como no lo había entendido, o sea, no lo había comprendido. Coronel Amelio me dejó muchas satisfacciones en ese sentido, también como en estas cuestiones homofóbicas, ¿no? Por ejemplo, o transfóbicas, en donde a veces ni siquiera reconocía de gente cercana y que después de ver la obra me daba cuenta del impacto y lo compartían y era como,
me llegó la transformación después de cantar Juanga, ¿no? O sea, como después de cantar después de cantar la canción de Juanga con ustedes llorando, ¿no? Por la historia, y que entonces es bellísimo. Ahí es donde creo que sí, mi respuesta sería que sí. Y aparte lo más bello es que venga desde el humor. Yo me quedo muy, muy feliz y tranquilo cuando a lo mejor alguna persona se va pensando o se va a investigar, ¿no? Sobre algún nombre que mencionamos en el espectáculo, ¿no? Cuando son como muy políticos los shows, y que se vayan a investigar quién es Santiago Krill, quién es Ricardo Salinas Pliego. O sea, para mí, creo que ahí sí hay una también como pequeña transformación, ¿no? Como en las mentes y en la forma de ver la vida política de nuestro país. Entonces, yo sí lo observo, o sea, tal vez no siempre suceda, pero mientras suceda en alguna persona, pues yo estaré feliz. Sí, y de seguro, o sea, ustedes termina la obra, termina el espectáculo y no saben los cambios y las conversaciones que eso genera. Y a veces, cuando hablamos de cambios, pensamos en que sean cambios muy grandes, pero pueden ser cambios pequeños como lo que dices. El simple hecho de que alguien vaya e investigue un nombre y que se interese por cierto político de, ¿a quién estaba haciendo referencia? Dijo tal nombre, ¿no? Sí. No, o que alguien también se ponga a pensar, una mujer en, no conozco tanto mi cuerpo, ¿sabes? O sea, como estas cuestiones y esos cambios a veces sí lo sabes porque te los pueden contar, pero a veces no te los cuentan, pero pueden suceder. Sí. Y eso también es interesante. Sí, muchísimo. Sí, es hermoso. O sea, pensaba justo ahora también con este comentario que hiciste y con la mujer sensual, en cómo damos por hecho también que las mujeres ya todas tenemos un acercamiento súper así claro a nuestro cuerpo, y podemos decir la palabra vulva y podemos decir clit, o sea, y en realidad no, o sea, como y ver eso en el público, y justo también hablando de las diferentes generaciones, ¿no? O sea, ver una chava de unos que está en sus 20s en el o sea, como como espectadora, y al mismo tiempo estar observando la reacción de una mujer de 70 años ante lo mismo, es sorprendente y es muy bello, y ese cambio creo que también está ahí, ¿no? Lo puedes casi que palpar sin albur. Qué bonito. Pues ya para cerrar, quisiera que dieran sus redes sociales personales de sus compañías, y que si nos pueden contar también proyectos que vengan, funciones por ahí, si pueden, ¿sí, no? Sí, más Carlos, porque sabemos que tú quieres ya decir algo. Vienes on fire. Bueno, soy Carlos Alexis y llevo una compañía de cabaret que se llama Cabaret de 10. Esta compañía pues nació un poco porque los espectáculos al inicio costaban una moneda de 10 pesos gracias al Fonca. Luego se acabó el Fonca y ya empecé a cobrar más. Pero, sí, justo de ahí viene el nombre. El logotipo es una moneda de 10 pesos con una cabaretera en el centro. Y pues bueno, vamos a tener función de MUAC, el país de los besos en abuelos chiquitos, el próximo 11 de agosto en el Festival Internacional de Cabaret, en el Faro Cosmos, entrada libre. Y bueno, pues viene otro estreno que se llama No te metas con mi Ku Klux, que es una colaboración entre Cabaret de 10 y Mariana Arta Sánchez. Vamos a estar en el Teatro Bar El Vicio a finales de año y el primer trimestre del próximo año. Wow. ¿Y las redes? Estamos como @cabaret de 10 en Instagram y como Cabaret de 10 en Facebook. Y bueno, mi nombre es Ami Lira y yo soy parte de Las Diablas Cabaret. Nos encuentran en redes sociales como Las Diablas Cabaret Oficial, en Instagram y en Facebook como Las Diablas Cabaret. Y mis redes personales, en Instagram me encuentran como Ami Lira con Y. Y ¿qué más? Pues ahorita justo el espectáculo que tuvimos apenas fue La Mujer Sensual, entonces esperen más noticias de La Mujer Sensual. También creo que quiero aprovechar la ocasión porque justo viene en agosto el Festival Internacional de Cabaret en el Teatro Bar El Vicio, entonces de verdad no se pierdan todos los espectáculos, va a estar Charlie, va a estar muchísima gente. A mí me encantaría decirles que estaré, pero no, porque el trabajo, el otro trabajo me hizo involucrarme en otras cosas, pero bueno, ahí seguimos, entonces síganos en Las Diablas Cabaret y seguro habrá muchas sorpresas, pero de verdad el festival no se lo pierdan, hay muchísimas propuestas. Entonces, pues sí, vayan a ver mucho cabaret. Sí, vayan a ver cabaret, vayan a ver también justo el Festival de Cabaret que ya viene, donde hay muchas propuestas y pues para que también, y justo diferentes tipos de cabaret. Y creo que eso también ayuda para tener porque a lo mejor tenemos esta idea de que solo hay un tipo de cabaret y hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y creo que también el festival muestra estas maneras y es importante.
Bueno, pues ya muchas gracias. Les agradezco mucho la conversación. Espero que también el público la haya disfrutado. Bueno, yo estoy como @rcena en Instagram y en Twitter o X. Y en @rcena_teatro en TikTok. También ahí ya no he subido cosas, pero voy a subir, les prometo. Y antes de terminar, cerramos con una exclusiva. Con una exclusiva de la CPT. Para los quienes llegaron al final de este episodio y quienes nos aguantaron. Tenemos una exclusiva. Bueno, dos. Bueno, es un anuncio. Es un anuncio por ahí. Que en septiembre, la primera semana de septiembre, será el anuncio de las nominaciones de los ACPT de este año. Estamos emocionados, sí, porque ya vienen. Y la ceremonia, ya podemos dar la fecha, y el teatro, porque va a ser el próximo 2 de octubre en el Teatro del Bosque Julio Castillo. Así que estén pendientes, porque ya vienen en septiembre el anuncio de las nominaciones, y en octubre, 2 de octubre, en el Julio Castillo, la ceremonia. Nuestra ceremonia de los ACPT, así que estén ahí pendientes de las redes de la CPT para que puedan... Sí, y ya me imagino ahí cómo va a ser la ceremonia de este año, así que por ahí nos vemos y pues estén al pendientes. Este fue el sexto episodio de esta segunda temporada de la CPTera. Habrá más episodios, así que estén al pendientes y nos vemos. Adiós. Yeah. Listo. Se logró.